Hay un síntoma del despertar de la consciencia que asusta tanto a algunas personas, que empiezan a preguntarse si están perdiendo la cabeza. Dejas de reconocerte. Conversaciones que antes parecían normales empiezan a vaciarte. Necesitas alejarte. Miras tu propia vida y algo dentro de ti dice, esto ya no soy yo. Y lo más inquietante es esto. Cuanto más intentas volver a ser quien eras, peor te sientes. Pero cuidado, porque esta experiencia puede significar dos cosas completamente distintas y confundirlas puede hacer que interpretes mal todo lo que estás viviendo. Tal vez últimamente te ocurre algo extraño. Estás rodeado de personas, pero te sientes solo. Vuelves a lugares que antes te hacían feliz y ya no sientes lo mismo. Empiezas a cuestionar decisiones, relaciones, hábitos, incluso metas que durante años creíste que querías. Y entonces aparece la pregunta, ¿qué me está pasando? Aquí comienza una de las etapas más desconcertantes del despertar interior. Pero todavía no hemos llegado al verdadero síntoma. El síntoma es este. Empiezas a dejar de identificarte con la persona que creías ser. No significa necesariamente que olvides tu identidad. Es más profundo. Miras tu antigua versión y te preguntas, ¿por qué necesitaba tanto la aprobación? ¿Por qué soportaba cosas que me destruían? ¿Por qué perseguía objetivos que ya no significan nada? Es como si una parte de ti comenzara a desprenderse de una identidad construida durante años. Y cuando eso ocurre, puede sentirse como pérdida. Pero aquí empieza lo realmente extraño. Durante gran parte de tu vida, probablemente asumiste que eras todo lo que pensabas. Si tu mente decía, no puedes, lo creías. Si decía, necesitas que te aprueben, obedecías. Si aparecía miedo, pensabas que tú eras ese miedo. Pero durante procesos profundos de cambio interior puede aparecer algo nuevo. Empiezas a observar tus pensamientos, sin sentir que todos ellos te definen. Y esa distancia puede resultar desconcertante. Es como haber vivido dentro de una película durante años y de repente descubrir que también puedes observar la pantalla. Pero esta no es todavía la parte más difícil, porque después aparece otra señal. Empiezas a dejar de encajar, no porque seas superior, no porque los demás estén dormidos, sino porque ciertas conversaciones, ambientes o hábitos ya no alimentan la misma versión de ti. Puedes querer profundamente a algunas personas y aún así sentir que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Y esta es una de las verdades más dolorosas del crecimiento. Puedes amar una vida que ya no puedes seguir habitando. Pero ahora viene la diferencia que casi nadie explica. Si alguna parte de esto describe algo que estás viviendo, escribe "Despierto" en los comentarios y suscríbete si quieres seguir explorando el despertar espiritual, la expansión de consciencia y los cambios internos que muchas personas viven sin saber cómo interpretarlos. Porque ahora viene lo más importante. ¿Cómo saber si estás atravesando una transformación interior o si estás interpretando como espiritual algo que necesita otro tipo de atención? Esa diferencia cambia todo. No toda ansiedad es despertar. No todo aislamiento es expansión de conciencia. No toda confusión es una señal espiritual. Y romantizar el sufrimiento puede ser peligroso. Un proceso de crecimiento interior saludable debería conducirte progresivamente hacia más conciencia, más responsabilidad, más compasión, más capacidad de observar tus emociones y más conexión con la realidad, no menos. Si una experiencia te provoca miedo intenso, incapacidad para funcionar, sufrimiento persistente o una pérdida importante de contacto con la realidad, buscar ayuda profesional no contradice ningún camino espiritual. De hecho, la verdadera consciencia
No te obliga a escapar de la realidad, te ayuda a verla con más claridad. Y quizá aquí esté la clave. Tal vez no necesitas volver exactamente a ser quien eras. Tal vez la pregunta equivocada sea, ¿cómo recupero mi antigua vida? Y la pregunta correcta sea, ¿quién estoy descubriendo que soy ahora? Porque hay versiones de ti que desaparecen, no porque hayas fracasado, sino porque ya cumplieron su función. Antiguas máscaras, viejas expectativas, necesidades que ya no reconoces, y quizá aquello que hoy llamas confusión sea simplemente el espacio entre la persona que dejaste de ser y la que todavía estás aprendiendo a conocer. Así que si últimamente no te reconoces, si ya no encajas, si observas tu mente de una forma completamente nueva, no saques conclusiones demasiado rápido. Obsérvate, escúchate, permanece presente y pide ayuda cuando la necesites. Porque el despertar de la conciencia no siempre comienza sintiéndote iluminado. A veces comienza sintiendo que todo aquello que creías ser empieza a desmoronarse. Y existe otra señal que suele aparecer justo después. Empiezas a perder personas, hábitos y situaciones casi al mismo tiempo. La mayoría interpreta esas pérdidas como un fracaso, pero quizá estén diciendo algo completamente distinto. Ese será el siguiente paso.